Buenos días a todos, a los pocos que estáis presentes y a los que nos veis por streaming. Básicamente el motivo de esta convocatoria, de esta rueda de prensa, es para informar de que desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos hemos enviado desde este grupo, que es el mayoritario en la Cámara catalana, una carta al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, para ponernos una vez más a su disposición y para pedirle que, teniendo en cuenta el caos que se está produciendo en Cataluña con motivo de la gestión de la pandemia que está llevando a cabo el Gobierno Torra, debe el Gobierno de España tomar medidas, debe tomar cartas en el asunto y, teniendo en cuenta que desde el decreto del llamado decreto de la nueva normalidad, el Gobierno de España tiene la posibilidad de tomar esas medidas, tiene la posibilidad de adoptar medidas que vayan precisamente en la línea de atajar esos rebrotes, de atajar esa situación de descontrol creada precisamente por la acción, por la actuación del Gobierno autonómico, el Gobierno del señor Torra. Consideramos que el Gobierno de España debe inmediatamente tomar cartas en el asunto y aprovechar esa posibilidad que tiene, gracias al decreto de la nueva normalidad, para reconducir la situación. La situación en Cataluña, como estamos viendo, es dramática. El señor Torra aparecía ayer en rueda de prensa para decirnos que los próximos 10 días serán trascendentales, que serán decisivos, y lo hacía en un ejercicio, a nuestro juicio, de una cierta frivolidad o una cierta irresponsabilidad, apelando a los ciudadanos y trasladando la responsabilidad a los ciudadanos de lo que él debería haber hecho, de lo que su gobierno debería haber hecho en las semanas anteriores. El gobierno Torra es evidente que está yendo tarde, mal y nunca en la gestión de la pandemia, porque en casos como el del Sagrià, en brotes como el del Sagrià o en los propios que hay en la provincia de Barcelona, hemos visto como, si se hubieran tomado medidas preventivas, medidas con antelación, con una voluntad de adelantarse al desarrollo de la pandemia, al desarrollo o al crecimiento de los contagios, seguramente se hubiera podido llegar a una situación mucho mejor a estas alturas. Y ante esta situación de caos, ante esta situación de decisiones erráticas, de decisiones tardías, de decisiones que generan confusión entre la ciudadanía, de falta de transparencia, de explicaciones poco claras por parte del Gobierno de la Generalitat, nos parece imprescindible que el Gobierno de España tome el control de la situación y, gracias, insisto, a ese mecanismo que tiene, gracias al decreto de nueva normalidad que nosotros, como grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, apoyamos, el Gobierno de España tiene la posibilidad de tomar esas medidas y nos parece imprescindible que lo haga, teniendo en cuenta, insisto, la gravedad de la situación en Cataluña. Por lo demás, hay una serie de datos, de informaciones, de noticias que hemos conocido en las últimas horas que hacen que la situación sea todavía más preocupante. Veíamos ayer cómo el señor Simón, representante del Gobierno en la gestión de la pandemia, porque es al fin y al cabo es el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, el señor Simón decía ayer que era un problema menos para España el hecho de que desde países como el Reino Unido o desde países como Bélgica se estuvieran tomando medidas de restricción de la llegada de ciudadanos de esos países a nuestro país, a España, y eso a nosotros nos parece una enorme irresponsabilidad. Nunca es, desde luego, ni una buena noticia ni un problema menos el hecho de que vengan menos turistas a España. La situación sanitaria es grave, la situación sanitaria vuelve a ser preocupante, pero también la situación social, económica, emocional de los ciudadanos españoles es muy preocupante. Vean la respuesta de sectores como el de la hostelería, la restauración, etcétera, que están viviendo con enorme preocupación la posibilidad de que los turistas de otros países del mundo, como Bélgica o el propio Reino Unido, no vayan a venir a España. Y, por tanto, la frivolidad, la falta de responsabilidad, el comentario sin ningún tipo de respeto por los intereses materiales y humanos de los ciudadanos españoles que hizo ayer el señor Simón, nos parece que exige una rectificación por parte del Gobierno de España. En este sentido, nosotros en Cataluña, además de la carta que hemos comentado, que hemos enviado, de hecho, que se ha enviado ya al presidente del Gobierno de España para pedirle que tome el control de la situación ante el descontrol del Gobierno Torra, también consideramos que debe haber mucha más coordinación entre administraciones. La coordinación es imprescindible, debe haber una voluntad de coordinarse y una voluntad de colaborar, de cooperar entre administraciones, y en ese sentido
hemos pedido, se acaba de aprobar en la mesa del Parlamento, una petición, una solicitud nuestra del Grupo Parlamentario de Ciudadanos para que se celebre a la mayor brevedad posible un pleno monográfico específico sobre sanidad. Queremos que en el Parlamento de Cataluña se debata sobre nuestro sistema sanitario, sobre aspectos fundamentales para la vida de la ciudadanía de Cataluña, para nuestro estado de bienestar, como la situación de los hospitales, como la situación, la previsión que tenemos para afrontar posibles nuevos rebrotes, pues como el que está en ciernes, como el que está viniendo, como el que tenemos ya prácticamente encima en Cataluña y en el resto de España, y nos parece imprescindible que en el Parlamento de Cataluña se debata lo antes posible esa situación sanitaria, se debata sobre sanidad, y por eso, por Ciudadanos, no quedará para que ese pleno se celebre, ese pleno monográfico sobre sanidad, se celebre lo antes posible, se celebre bueno, pues en cuanto sea posible, e instamos al resto de los grupos del Parlamento a que nos secunden en esa posición. Por lo demás, es verdad que esto es lo que tiene que ver con la pandemia, que es el tema central que nos ocupa a nosotros como grupo parlamentario y como partido. Nos parece que el debate público debe estar presidido por los temas que tienen que ver con la pandemia, pero también es verdad que hay otras noticias, como por ejemplo la decisión que hemos conocido hoy de la Fiscalía de recurrir el tercer grado a los presos del Procés, a los presos que dieron el golpe a la democracia en el año 17 en Cataluña. Y nos parece, por supuesto, nuestro comentario es de respeto absoluto a los procedimientos judiciales, al sistema judicial, a las decisiones de la Fiscalía, a las decisiones que ulteriormente puedan tomar los jueces, y en todo caso lo que no queremos, como hemos dicho en infinidad de ocasiones, lo que no queremos es que haya privilegios, no queremos que haya presos de primera y presos de segunda, y exigimos de nuestras instituciones y de nuestro sistema judicial, lógicamente, una respuesta ecuánime, una respuesta justa y acorde a la legalidad en un tema tan grave como es el hecho de que no haya presos con privilegios con relación al resto de la población reclusa que hay en Cataluña y en el conjunto de España. Por nuestra parte, estos serían los temas que queríamos comentar, que queríamos poner de manifiesto ante ustedes, y en la medida en que tampoco hay una gran concurrencia, sí que hay una periodista que no sé si quisiera tener turno de preguntas, obviamente. Nacho, te pregunto, no he entendido, ¿se ha aprobado ya en la mesa? O sea, ¿el pleno monográfico se va a celebrar o...? No entiendo si ya se va a celebrar y cuándo, lo antes posible, como os vais de vacaciones esta semana, ya no sé para cuándo sería. Bueno, yo por lo que tengo entendido, efectivamente se va a celebrar, efectivamente ha sido admitido nuestra solicitud, nuestra petición, y por tanto el pleno celebrarse se va a celebrar. La cuestión es cuándo será. Por nosotros, insisto, no va a quedar para que sea lo antes posible. Entendemos las dificultades del calendario, pero creemos que la situación que vivimos en Cataluña es lo suficientemente grave como para que la celebración de ese pleno sea una prioridad para el conjunto de las fuerzas políticas, y no, es decir, que no acaben priorizando determinadas fuerzas políticas otros temas que es evidente que actualmente no son la base del interés del conjunto de los ciudadanos de Cataluña. Por tanto, sí, y perdona el circunloquio, efectivamente el pleno se va a celebrar, pero no sabemos exactamente la fecha. ¿Me puedes aclarar el mecanismo por el cual el Gobierno de España puede tomar decisiones por encima de las competencias que tiene la Generalitat en salud? O sea, el decreto de nueva normalidad, si me puedes contar el mecanismo legal que consideráis al que puede recurrir el gobierno de Pedro Sánchez para intervenir en la situación en Cataluña. La fórmula es una fórmula que en todo caso requiere cooperación entre administraciones públicas, requiere cooperación entre el Gobierno de España y el Gobierno de las comunidades autónomas, pero como todos ustedes saben, recientemente se aprobó el decreto de la nueva normalidad en el Congreso de los Diputados, un decreto al que Ciudadanos, nuestro grupo parlamentario en el Congreso, dio apoyo, y en ese decreto se habilitaba al Gobierno de España a tomar medidas en situaciones de riesgo para la ciudadanía, en situaciones de riesgo de
de propagación rápida del virus, en una situación de especial gravedad, se habilitaba al Gobierno de España a tomar decisiones orientadas precisamente a frenar el avance de los contagios, a, digamos, articular una respuesta que permitiese a esa población o a esa localidad, a esa provincia o a esa comunidad autónoma responder con mayores garantías a la amenaza de una extensión de los contagios. Nosotros consideramos que en la actual coyuntura en Cataluña el Gobierno de la Generalitat no está priorizando lo que es la gestión de la pandemia. El señor Torra ya ha demostrado pues, con creces que su prioridad no es la gestión de la pandemia. Lo hemos visto en entrevistas en medios internacionales decir que la culpa es de Madrid, que la culpa es de España. Hemos visto a la señora Budó, consellera de la Presidencia, decir que si Cataluña fuera una república independiente habría habido menos muertos que en la actual coyuntura. Hemos visto que es evidente que para el Gobierno de la Generalitat la prioridad no es la gestión de la pandemia, porque ellos están a otras cosas, y nosotros como primer partido de Cataluña, como fuerza responsable, como fuerza de centro moderada, que lo que pretende precisamente es ayudar, cooperar y ser útil en la resolución de la actual situación, que es lo suficientemente grave como para ser prioritaria para el conjunto de las administraciones públicas, le pedimos al Gobierno de España que haga uso de esa posibilidad para la que le habilita ese decreto de nueva normalidad aprobado, insisto, en el Congreso de los Diputados, y que lo que hace es, digamos, sobre la base legal, al amparo de la Ley de Seguridad de Salud Pública, perdón, no de seguridad, sino de la Ley de Salud Pública, al amparo de esa ley, habilitar al Gobierno para tomar medidas concretas, precisas, adecuadas a la situación y siempre proporcionadas y ajustadas a la legalidad. Lógicamente, medidas que tienen que tener un amparo constitucional, un amparo legal y, por tanto, la aceptación de nuestro sistema judicial. Con todo eso, que esa es la base, lo principal de lo que debe reunir esas medidas que el Gobierno debería tomar para reconducir la situación, nosotros consideramos que es imprescindible que el Gobierno adopte esas medidas o, por lo menos, que tome el control de la situación, una situación que ha quedado claramente descontrolada en Cataluña, precisamente al calor de la gestión del señor Torra. Disculpa, te repregunto. ¿No significa decretar un estado de alarma? ¿O son medidas puntuales, entiendo? ¿O vosotros creéis que hace falta un estado de alarma en Cataluña? No, nosotros no nos estamos manifestando ahora mismo ni en un sentido ni en otro con relación al estado de alarma. Nos estamos manifestando sobre una cuestión muy concreta, que es la utilización de ese decreto de nueva normalidad que habilita al Gobierno para tomar estas medidas. Somos perfectamente conscientes de la gravedad de la situación y creemos, estamos convencidos, no es que lo creamos y por eso lo hemos dicho así en la carta que hemos enviado al señor Sánchez, que el Gobierno puede, y no solo puede, sino que debe tomar medidas para reconducir esta situación abiertamente descontrolada en Cataluña y, por tanto, no estamos vinculando esta solicitud, esta petición, esta reclamación que le hacemos al Gobierno de España de cooperación con el primer partido de Cataluña, ya que el Gobierno de España, por desgracia, puede contar más bien con poca cooperación por parte del Gobierno de la Generalitat. Nosotros nos ponemos a disposición del Gobierno de España también como primer partido de Cataluña, no solo en Madrid, sino también como primer partido de Cataluña nos ponemos a disposición del Gobierno de España para que lleve adelante esas medidas que tienen el amparo legal de un decreto aprobado en el Congreso de los Diputados, que tiene además, a su vez, el amparo legal de la Ley de Salud Pública. Por tanto, yo creo que es clarísimo que nosotros lo que pedimos es la utilización para los fines previstos por la ley de ese decreto que se ampara en la Ley de Salud Pública. No lo vinculamos con ninguna otra medida de carácter legal ni constitucional, sino sencillamente aplicación pura y estricta de esa habilitación que tiene el Gobierno de España para tomar esas medidas.